Muy bien, entonces continuamos con el estudio de intervalos de confianza. Si hacemos una reseña anterior, hemos trabajado intervalos de confianza para una media, para diferencia de medias. Esto se hace cuando la variable bajo estudio pues es una variable cuantitativa. Regularmente cuando establecemos el promedio o media de una variable, ya sea puede ser peso, edad, niveles de glucosa, niveles de triglicéridos en sangre o niveles de vitamina D, cualquier tipo de variable que sea cuantitativa. Pero ¿qué pasa cuando la variable bajo estudio es una variable cualitativa? Regularmente estamos buscando una característica o una cualidad de una población. Entonces, la dinámica es la misma. Se extrae una muestra de esa población y se quieren medir esas características. Regularmente lo expresamos en forma de proporciones, punto 20, punto 30, o se puede expresar como un porcentaje, 20 o 30% de la población, por ejemplo, es diabética, o el 40% es sexo masculino y el 60% es femenino, o el 30% de la población es fumadora empedernida. Entonces, cuando tenemos este tipo de variables cualitativas, nosotros vamos a establecer que el intervalo de confianza se va a trabajar como una proporción. Y también tenemos el caso cuando queremos comparar dos poblaciones, pues va a ser la diferencia de proporciones. Entonces, en este caso muy puntual, vamos a analizar cuando tenemos una proporción. Entonces, tenemos de que cuando tenemos una proporción, pues la estimación se hace a través del valor del parámetro muestral P barra o P sombrerito, más menos Z, que en este caso sigue siendo nuestro coeficiente de confiabilidad, y el valor de GDP, que es el error estándar de la proporción. Donde GDP dice que está dado como P por Q partido N raíz. En este caso, los valores de P son los valores muestrales, por eso se pueden colocar como P sombrerito o Q sombrerito. Y entonces también vamos a trabajar intervalos de confianza al 90, 95, 99%. Y también se trabajan valores de Z de 1.64, 1.96 y 2.58. Una cosa importante de mencionar es de que en el estudio de intervalos de confianza para una proporción y dos proporciones, solamente se utiliza el estadístico Z. No se utiliza el estadístico T como en el caso de diferencia de medias, ¿verdad? Cuando se tenía una población o poblaciones en donde las muestras son menores o iguales a 30 y se desconocen las divisiones estándar. Entonces aclaramos que para proporciones solamente trabajamos el estadístico Z, por lo cual pues se simplifica un poco el cálculo y la obtención de los coeficientes de confiabilidad. Para ello vamos a colocar el siguiente ejemplo, donde dice que un equipo de psicólogos cree que no todos los médicos guatemaltecos alcanzan una especialidad. Toman una muestra de 245 médicos y se da de que solo el 32% posee una especialidad. Entonces el tamaño de la muestra es 245 y la proporción es 0.32. Nos piden calcular el error estándar de esa proporción y el intervalo de confianza que está al 99%. Entonces, para poder trabajar esto, primero vamos a colocar los datos. 245 médicos consta la muestra, la proporción 0.32 que tiene, o el 32% tiene especialidad y el 68% no lo tiene. P y Q tienen que sumar 1, o sea, Q es el complemento de P. El error estándar, ¿cómo se calcula? Pues dijimos que el error estándar GDP es PQ partido N, entonces partiendo de esa definición, pues acá lo plasmamos y encontramos nosotros que introduciendo P y Q dividido N nos da 0.098 aproximado a dos decimales, pues vamos a decir 0.03 sería el margen de error o la variación en la distribución muestral. Luego tenemos que, como nos piden elaborar o construir el intervalo de confianza con un 99%, entonces tomamos que para un 99% tenemos que un Z es 2.58 y siguiendo la fórmula para construir el intervalo, pues colocamos el valor muestral que es P.32, el 32% de la muestra tiene una especialidad, colocamos el coeficiente de confiabilidad y luego tenemos el margen de error.
La multiplicación de estos dos nos queda 0.08, ¿verdad? Lo cual se coloca acá. Y solamente se colocó el valor de 0.32, pues de esta manera. Se lo sumamos y lo restamos y ya sabemos que tenemos un límite inferior de 0.24 y un límite superior de 0.40. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir nosotros acá? Vamos a decir de que el valor de la proporción poblacional, o sea, P, se encuentra entre 0.24 a 0.40. O sea, en otras palabras, podemos decir que con un 99% de confianza tenemos que el porcentaje de médicos que tienen una especialidad está entre el 24% y el 40%. Esa sería entonces nuestra conclusión. Muy bien, entonces ahora solo nos queda para poder culminar el estudio de intervalos de confianza. Ahora vamos a analizar dos poblaciones y vamos a comparar las proporciones de esas poblaciones. ¿Y cómo se le llama a esto? Pues la diferencia de dos proporciones poblacionales. Otra vez tenemos que se utilizan los parámetros o los estimadores muestrales P1 y P2 correspondientes a cada población, el coeficiente de confiabilidad Z y luego el margen de error que corresponde a la diferencia entre las dos poblaciones. Acá vamos a distinguir que tengo una primera expresión donde tenemos P1 y Q1 que representa la proporción poblacional 1 y la proporción poblacional 2. Regularmente en este tipo de análisis no se conocen. Entonces tenemos una fórmula alternativa donde tenemos que P1 menos P2, que son los estimadores muestrales, más menos el coeficiente de confiabilidad Z, pero ahora cambiamos de nomenclatura, donde nos dice que P barra y Q barra dice que representan la proporción ponderada y Q también es una proporción ponderada, que es el complemento de P. Ya dijimos que P y Q tienen que ser igual a 1. Esto lo desarrollamos aquí a continuación, donde tenemos de que P, que es la ponderación de la proporción. Cuando nosotros hablamos de ponderación, estamos hablando de un promedio. O sea, que si tengo una población 1 y población 2, lo que quiero establecer es una proporción promedio, ¿verdad?, entre una y otra población. ¿Y cómo se estima la proporción o la ponderación de esta proporción? Dice que es x1 más x2 dividido la sumatoria de los dos tamaños de muestra. x1 es el valor de la proporción 1 y x2 el valor de la proporción 2. O también lo podemos ver como el número de casos positivos, ¿verdad?, dividido el total de casos que nosotros analizamos de cada una de esas muestras. Entonces, regresamos acá, tenemos dos opciones, cuando se conoce P1 y P2 poblacional, y cuando se desconocen, pues utilizamos los valores muestrales para hacer una estimación de P barra y Q barra, que en este caso van para poder calcularse el margen de error. Entonces tenemos acá el siguiente ejemplo donde nos dice que se identificaron los factores de riesgo coronario entre hombres y mujeres en una clínica de cuidados de salud a largo plazo. De los 385 individuos del área urbana, 73 reportaron que tenían diabetes mellitus y 96 individuos tenían diabetes de 915 en el área rural. Nos piden construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de las dos poblaciones. O sea, se quiere comparar la población del área urbana con la población del área rural. Queremos ver si hay diferencias o no hay diferencias, básicamente, y en qué intervalo podemos establecer esas diferencias. Colocamos en primera instancia los datos de la muestra 1 extraída y de la muestra 2. Si ustedes observan, tenemos que de una muestra de 385, 73 casos tenían diabetes. Entonces, si dividimos 73 dentro de 385, nos queda 0.19. Y lo mismo para las personas evaluadas del área rural, 96 reportaron diabetes de 915, pues la proporción obtenida es de 10%, mientras que en el área urbana, 19%. Pareciera ser que en el área urbana se tiene una proporción más alta que en el área rural. Esto puede ser debido a hábitos alimenticios o actividad física, ¿verdad?, o factores de estrés o otros factores asociados que podrían influir en cuanto a lo que es esta enfermedad. Tenemos que la diferencia entre las dos proporciones
.19 menos .10 nos da 0.09. Significa que hay una diferencia del 9% entre las dos proporciones de las muestras, no de las poblaciones, que es lo que nosotros vamos a construir o estimar a través de la diferencia de medias, de proporciones, perdón. Entonces se obtiene lo que llamamos el P ponderado. Entonces, ¿cómo va a ser el P ponderado? Dice que es X1 menos X2. Bueno, hay 73 casos de diabetes en el área urbana, 96 en el área rural, se suman. El tamaño de la muestra 1 es 385 y el tamaño de la muestra 2, 915. Y esto nos va a dar 0.13. Significaría entonces que en promedio el 13% de las personas, tanto de área urbana como de área rural, pues son diabéticos. Esto es como un promedio. Y entonces el complemento Q sería 0.87, de tal manera que P más Q tiene que sumar 1. Significaría que el 13% en promedio es diabético y el 87% pues no es diabético. Ustedes observan, en este caso tenemos una variable cualitativa, que estamos hablando si es o no es diabético, para dos poblaciones. Teniendo el P ponderado, vamos a proceder a construir nuestro intervalo de confianza. Entonces lo tenemos a continuación. Tenemos que P1 menos P2 se colocan acá, que son los dos valores muestrales, las funciones muestrales. Tenemos el coeficiente de confiabilidad, ya sabemos de que para un 95% utilizamos 1,96. Y luego, si ustedes observan, como no tenemos los valores de las proporciones poblacionales P1 y P2, entonces, ¿qué es lo que nos quedaba? Pues construir una proporción muestral ponderada, P y Q, los cuales habíamos calculado anteriormente. Aquí teníamos Q barra y P barra, 0.13 y 0.87. Aquí se sustituye. No cambian para ninguna de las poblaciones. Lo único que vamos a ver que sí cambia es N1 y N2. Ahora vemos acá que cambian los tamaños de muestra. Lo cual colocamos 0.19 menos 0.10, colocamos otra vez el coeficiente de confiabilidad y vemos que toda esta expresión que está con la raíz cuadrada se le conoce como el margen de error de las dos poblaciones y tenemos que nos da un valor de 0.02. Entonces multiplicamos 1.96 por 0.02, nos queda un valor de 0.04, el margen de error. La diferencia de las proporciones muestrales es 0.09 y si se lo sumamos y se lo restamos a 0.09 y le restamos 0.05, me queda 0.05 y 0.09 más 0.04 me queda 0.03. ¿Qué estamos diciendo entonces? De que P1 poblacional menos P2 poblacional está entre el 5% al 13%. El hecho de que ambas sean positivas significaría entonces que P1 es mayor a P2. ¿Y qué representaba P1 para nuestro problema? Si ustedes recuerdan, aquí estábamos hablando del área urbana, ¿verdad? El área urbana. ¿Y qué representaba P2? Pues nosotros dijimos que era el área rural. O sea que estamos diciendo que la proporción de diabéticos entre el área urbana y el área rural, pues tiene una diferencia entre el 5% al 13%. O sea que hay más diabéticos en el área urbana. ¿Con qué confiabilidad estamos haciendo esta aseveración? Pues es fácil. Acá tenemos que es con un 95% de confianza. Entonces, de esta manera recapitulamos que tenemos el caso en el que se desconocen las proporciones poblacionales P1 y P2, y entonces a través de las muestrales encontramos P barra y Q barra. Entonces, básicamente estamos terminando el estudio de intervalos de confianza. En el primer video vimos intervalos de confianza para una media. En el segundo video vimos intervalos de confianza para diferencia de medias y vimos sus dos casos. Y en este tercer video que estamos entregando, pues tenemos intervalos de confianza para una proporción y diferencia de proporciones, entendiendo de que es para variables cualitativas, para una proporción cuando tenemos una sola población, y cuando tenemos dos proporciones, pues básicamente es cuando tenemos dos poblaciones y estamos comparando la diferencia que hay entre cada una de ellas, utilizando niveles de confianza del 90, 95 y un 99% de confianza. Muy bien, entonces con estos videos, con estos 3 videos que hemos trabajado, esperamos que pueda apoyarles en el estudio de intervalos de confianza. Pues no está de más recomendar pues leer libros sobre este tema para poder comprender de mejor manera este tema, su aplicación en el área de investigación. Muchas gracias.